Antes de hablar de la perspectiva documentalista, es importante traer un precedente de los inicios de esta disciplina, destacando autores como el bibliógrafo y documentalista Paul Olliott y como el bibliógrafo Henry Lafontaine, quienes iniciaron las bases de una nueva perspectiva para la recuperación, clasificación y almacenamiento en la documentación. Uno de los acontecimientos más importantes se da en 1934, con el autor Paul Olliott, donde inicia los estudios de la documentación como ciencia de la información científica, estableciendo la realidad objetiva, el pensamiento subjetivo, provocando la confrontación del yo y la realidad, el pensamiento objetivo, el resultado de la reflexión sobre los datos de la realidad hasta llegar a la ciencia, y como el lenguaje o instrumento de expresión del pensamiento. Aquí podemos evidenciar que para la perspectiva documentalista se utiliza una metodología de investigación documental aplicable a diferentes tipos de documentos basado en el análisis crítico y la comparación. Lo anterior podemos confirmarlo con el planteamiento de Emilia Kurras en el año 1988, quien nos expone dos apelativos de dos escuelas desde dos perspectivas. La primera americana, con la ciencia de la información. Aquí podemos observar que tiene interés en el flujo de la información y el uso que se le da a la misma. Por otro lado está la europea, con las ciencias de la documentación, donde tiene gran afinidad con la materialidad del documento como el resultado físico que tiene una información específica, con interés en asentar las características que tiene el documento. Estas disciplinas lo que hacen es entender el flujo de la información de la episteme dominante, desde la recuperación del documento hasta la investigación de la información en un nuevo documento. Con estas dos escuelas teóricas entendemos el alcance que se le atribuye al objeto de estudio. En la primera enfocada en el flujo que tendrá la información, cuál será su recuperación y su tratamiento final, y en la segunda enfocada en la materialidad del documento físico, que se quiere recuperar y pensar cuál será la difusión de este mensaje absoluto. Por otra parte, la documentación elaborada por López en el año 1978 expone que los procesos de información tienen por objeto el estudio como la adquisición del conocimiento, lo cual podemos definir como el proceso informativo documental. Esto genera un nuevo planteamiento y nos hace pensar en cómo sobresalen de los contenidos mensajes e información. En pocas palabras, es el conjunto de disciplinas que estudian los procesos informativos desde la recuperación hasta la transformación de la información en el conocimiento. Como una disciplina dentro de las ciencias, enfocada en la recuperación y difusión de mensajes documentales, tanto en la materialidad y en los procesos documentales que son aplicados a estos soportes para extraer nueva información que será comunicada a otros. Una de las principales características de la perspectiva documentalista es que la documentación es generada como resultado de las actividades científicas y tecnológicas, con especial atención a las categorías documentales primordiales, como lo son artículos de revista, patentes, tesis doctorales, comunicación y demás. Como ejemplo, la patente es un documento público donde describen las características técnicas de productos o procesos, los cuales quedan protegidos por un periodo de tiempo determinado. Junto al crecimiento de la ubicuidad de los dispositivos móviles, el rápido avance y difusión de los procesos informáticos, caracterizados por las diferentes formas de aprendizaje de las máquinas y el uso continuado de algoritmos, en sí podemos traer a colación cuatro características fundamentales. El registro del pensamiento humano y de la realidad exterior en elementos de naturaleza material llamados documentos, la conservación, circulación, utilización, catalografía, descripción y análisis de estos documentos, la elaboración con ayuda de documentos simples, de documentos más complejos y con ayuda de documentos particulares, conjuntos de documentos, y el registro de los datos de un modo cada vez más rápido, directo, exacto, analítico y sintético. Uno de los alcances más predominantes lo podemos constatar con los periodistas que no utilizan las redes sociales solo para contrastar las informaciones a las que tienen acceso, sino además para encontrar nuevas historias. Una práctica cada vez más extendida, tal y como registra el mencionado estudio de Oriella, recarga que más de la mitad de los profesionales utilizan publicaciones de las principales bases de datos, portales de revistas y demás, para recrearlas en sus propios medios, por lo cual podemos ver en el uso de los medios sociales una práctica periodística para la captación de informaciones cada vez más extendida. Por otra parte, podemos ver los alcances de la perspectiva documentalista en las contribuciones a congresos, como lo son ponencias, comunicaciones, resúmenes y demás, conocido mayormente como literatura gris de carácter, la cual es de gran importancia para documentos relevantes. Como resultado de los encuentros de investigadores en algunas áreas científicas, estas aportaciones tienen un alcance de primera categoría, ya que facilitan una visión próxima y utilizada de las últimas novedades. De esta manera podemos ver a la literatura gris como un componente válido, el cual permite llevar a cabo diferentes alcances a la hora de seleccionar y estudiar este tipo de documentación.
Una de las ventajas más predominantes es la importancia clave en los procesos informativos, ya que es de vital utilidad en un mundo actual tan competitivo. Como para la creación e incorporación del conocimiento, resulta imprescindible disponer de información sólida, consistente, relevante e incomparable para tomar las decisiones más adecuadas en material de gestión en los procesos documentales. Esto facilita el progreso del sistema de ciencia y tecnología. La perspectiva documentalista, tanto en investigación como en producción, nos ofrece variedad en masa con abundantes ventajas. Como ejemplo, en investigación nos permite un acceso a datos existentes, ahorrando tiempo y recursos, y facilitando una comprensión holística de un tema al analizar diversas fuentes. En sí, la perspectiva documentalista educa, informa y genera conciencia sobre temas relevantes, utilizando un medio accesible y atractivo para el público. La perspectiva documentalista, si bien ofrece valiosos datos históricos y acceso a diversas fuentes, también presenta algunas desventajas como la posibilidad de datos incompletos o fuera de contexto. Adicional, la investigación documental puede ser limitada por la falta de acceso a ciertos documentos o por la dificultad de verificar la veracidad de la información, como asimismo la información puede estar descontextualizada o ser difícil de interpretar correctamente sin un conocimiento profundo del contexto histórico o social en el que se produjo. Una de las principales desventajas puede ser los autores de los documentos, ya que pueden tener sus propias motivaciones y enfoques, lo que puede influir en la forma en que presentan la información y soslayar la investigación. En conclusión, las ciencias de la documentación tienen como objeto de estudio el proceso documental, el cual se basa en la recuperación y difusión de mensajes, como la utilización por parte del sujeto receptor o usuario final, a fin de que sirvan de base para la adquisición de nuevo conocimiento. Con esto nos podemos referir al conjunto que asocia todas las ciencias vinculadas con la información registrada en soportes documentales.